Arranca el Entre Cuatro Paredes, hoy con Leandro Renú como siempre, pero también excepcionalmente con Ivana Sherman, que se suma a la mesa. Puta madre, siempre lo digo mal. Sherman. Hay que escribirte por favor. Yo soy Gabriel Suet. Vamos. La entrega de hoy intitulada El desafío imposible de Milei. Esta semana se conoció el dato de la pobreza del primer semestre de este año. ¿Qué dice el gobierno? Que bajó 20 puntos la pobreza, 21, respecto del primer semestre del 2024, del año pasado, y que bajó 10 puntos respecto del segundo semestre del 2023, es decir, del último semestre del gobierno anterior, del gobierno de Alberto Fernández. O sea, dice Milei que desde que él llegó a la presidencia, bajó la pobreza 10 puntos, de 41 a 31. Bueno, rapidito, la pobreza no es la que dice el INDEC, todos los que nos escuchan, ustedes lo saben, así que no me voy a detener mucho en esto, no quiero perder mucho tiempo en esto. La medición tiene problemas metodológicos graves. El índice contempla que las familias, un par les menciono, el índice contempla que las familias gastan, los hogares gastan, 45% en alimentos y 55% en gastos no alimentarios. Yo les pregunto a ustedes, que más o menos tienen claros los gastos de su hogar. ¿Cuánto gastan en alimentos y cuánto gastan en gastos no alimentarios? Yo hice el cálculo. Les diría que lo que gasto en comida no llega al 25-30%. Me imagino que ustedes deben tener más o menos la cuenta en la cabeza y saben que esto está totalmente distorsionado, que no tiene ningún sentido un índice que dice que vos gastás 45% en alimentos. La segunda cuestión metodológica. Según el INDEC, dato que surge de la encuesta permanente de hogares, los salarios de los trabajadores no registrados crecieron 16 puntos reales en el gobierno de La Libertad Avanza. 16 puntos reales. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos en el gobierno de Cristina cuando los datos se volvieron poco confiables, los datos del INDEC? Todo el sistema político, el periodístico, adoptó datos de fuentes alternativas. ¿Qué dicen hoy esas mismas fuentes alternativas? La UCA, por ejemplo, que la pobreza que informó el INDEC la baja de la pobreza está sobre representada. Otra fuente alternativa, Equilibra, la consultora de Martín Rapetti, dice que estamos, ahí corrige las cuestiones metodológicas y dice, estamos en realidad empatados respecto del último semestre del 2023. Con un agravante que señala en su último informe Claudio Lozano. Esa gente que entró en la pobreza con Milei en el primer semestre del año pasado y que después salió ante la mejora de la situación económica temporaria, tiene una situación de mayor endeudamiento. La morosidad de las familias está en niveles históricos récord desde el 2010, que cuando en realidad se empezó a hacer la medición. Es decir, nunca hubo un registro de tan alta morosidad de las familias. O sea que el ingreso disponible, lo que te queda para gastar después de pagar los gastos fijos y las deudas, es todavía menor. Dicho todo esto, una cosa que se cuestiona menos es el dato de la indigencia. ¿Por qué? Porque está vinculado directamente a la canasta de alimentos y ahí no es tan fácil distorsionar. Milei duplicó la asignación universal por hijo desde que subió y logró mantener bastante por debajo de la inflación los precios de los alimentos. Y les pido, por favor, que no seamos infantiles en esto. No tengamos miedo de señalar y de profundizar en algunas cuestiones, a ver si a alguien se le ocurre acusarnos de mileísta, porque si no, la discusión se vuelve bastante superficial. El gobierno que venga tiene que mantener esto como una prioridad. Vos podés ser un gobierno para pocos, como el de Milei, incluso haciendo esto que les menciono, duplicando AUH y además manteniendo bastante por debajo de la inflación el precio de los alimentos. Pero no podés ser un gobierno verdaderamente popular si subís el precio de la comida y congelás la AUH, que es el principal programa social. Avancemos. ¿Cómo hizo Milei para sacar de la pobreza a los que él mismo había metido? Bueno, bajó la inflación, con todos los reparos que dijimos, ¿no?, sobre el dato de la inflación, que acá Renú hizo punta con eso. Bajó la inflación con un ancla cambiaria, con puentes de dólares, con deuda, que se fue consumiendo mucho más rápido cada vez, mucho más rápido de lo previsto. Este es un plan que ya fracasó y pase lo que pase el 26 de octubre, termina este plan porque Estados Unidos, que es el que provee el último puente, no le va a regalar la plata a Milei.
es una dinámica que se va acelerando. Cada puente dura menos que el anterior. De hecho, jueves y viernes de esta semana, después de haber logrado una calma financiera, la baja de riesgo país, la baja del dólar, a partir de la promesa de ayuda de los Estados Unidos, volvió la incertidumbre jueves y viernes, subió el riesgo país, cayeron los bonos y las acciones, y el gobierno tuvo que reimponer una modalidad, una parte del cepo cambiario. Este último puente incluye además la intervención directa de una potencia extranjera, de los Estados Unidos, y del FMI en la política económica y en el proceso electoral de la Argentina. Con el agravante de que esta vez ni siquiera le dan plata a la Argentina, sino que le dicen que lo van a bancar, por ahora solo de pico, para que Milei llegue bien a las elecciones. La única plata que verdaderamente entró es la de los grandes exportadores, en lo que constituyó una estafa y una transferencia de ingresos de más de 1.500 millones de dólares. Ahí hubo un primer condicionamiento de Estados Unidos. Para que no se quejen los productores de Estados Unidos, el gobierno tuvo que apurarse a subir de nuevo las retenciones. ¿Qué le pide Trump a Milei? ¿Qué le pidió en la reunión que tuvo? Lo contó ayer Luis Caputo, el ministro de Economía en TN. Gobernabilidad. Le pide recuperar el control del Congreso. Para eso Milei tiene que ganar las elecciones. Si las gana, quizás que no le mandan guita porque ya no la necesite tanto. Si la pierde, no va a haber ayuda que alcance. Lo ayudan simplemente hasta el 26 a llegar mejor. Yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué le iría bien a Milei en las elecciones? La verdad, no sé cómo le va a ir porque, bueno, uno puede tener un termómetro de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, desde acá digo, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, en la provincia a partir de las últimas elecciones. Pero hay una realidad de muchas provincias que a mí se me escapa y las encuestas han demostrado no ser confiables. Creo que además todo depende de lo que pase de acá al 26 de octubre. Esto es día a día. De los 5 distritos grandes, Milei solo gana seguro en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza. De nuevo, depende de lo que pase de acá al 26, pero en principio solo gana en esos 2 distritos. Después Córdoba está más peleado, Santa Fe en principio está un poquito abajo. Para recuperar gobernabilidad, que es lo que le pidió Trump, Milei además tiene que reconciliarse con los degenerados fiscales, los gobernadores, y con los ñoños republicanos, que eran sus aliados de un primer momento, a los que se cansó de maltratar. Y encima, en muchos casos, tiene que enfrentarlos electoralmente en esas provincias. Encima, ni siquiera puede recostarse en el campo porque los cagó a los productores con lo de las retenciones. Pero además Milei se comió una paliza tremenda en la provincia de Buenos Aires, que no tuvo que ver ese resultado electoral y quedó demostrado con el nivel del dólar, sino con una economía real que está absolutamente chocada. Tenemos ya a esta altura 3 meses consecutivos de caída mensual en la actividad económica. Las encuestas marcan un derrumbe de la confianza de los empresarios. Y la única fija, la única variable que se mantiene estable en este gobierno es que no se crea un puto puesto de trabajo registrado. Por todo eso digo que el desafío de Milei es imposible. Lean, Ivana, ¿cómo la ven? A mí me toca primero. ¿Cómo la ves? A nivel económico, a nivel depender de un salario o ni que hablar de una jubilación o lo que fuera, complicadísimo. Alcanza con básicamente trabajar y existir, ir al supermercado y demás. Después sí, esta semana, comparado a semanas anteriores, con la gira por Estados Unidos, con la foto con el tuit impreso y toda esa serie de cosas, en los términos de Milei como que siempre termina dando la vuelta. O sea, dejamos de hablar del 3%, en términos generales, por lo menos ocupar lugar en la agenda. Logró recuperar la iniciativa. Y sí, y además que en su relato, como toda gestión tiene un relato, obviamente, en su relato de Estados Unidos es lo único que importa, Estados Unidos es lo mejor que hay, Estados Unidos nos apoya y vamos a hacer lo que sea que quiera Estados Unidos. Bueno, va Trump, se saca la foto, después si no viene una bandera argentina, la reunión era medio rara, duró 2 minutos, pero en los términos de ellos se trajeron un álbum de fotos espectacular, se trajeron esa promesa de cueste lo que cueste, a toda costa vamos a bancar el proyecto argentino. O sea, en ese relato, que es el que ellos construyeron, está espectacular. En
en la misma lógica de ese relato se sacó una foto con genocida Netanyahu. También está bueno mencionarlo, incluirlo en la agenda, porque mientras todos les vaciaron la ONU a Netanyahu, el tipo fue, sacó una foto de contá con nosotros. Como que eso en su propia retórica es como un triunfo, aunque sea desolador a nivel humanidad. Vos decís que en sus propios términos a Milei esta semana les fue bien. Habló la ONU, le dieron un premio, cayó ahí vestido de gala, medio, ¿cómo es la peli de los que van a robar el casino? Ocean's Eleven. Sí, claro. Cayó ahí medio con Karina y con un par más, todos con los monios. Pero se sacaron fotos, trajo unos reels bárbaros. Eso hoy resulta creíble porque, estos tipos eran los que decían todo marcha de acuerdo al plan, la estabilidad macro está garantizada y hoy tienen que ir como manotazo ahogado a pedirle a Trump, por favor, dame más guita. Digo, más allá de que nosotros tenemos nuestro sesgo en el análisis, vos decís que eso no se transmite en general, que su público lo puede ver como, no, todo marcha bien. Y lo que pasa es que cuando parecía que se deschavetaba, o sea, hay un drama con que tu plan económico sea cada un mes o 2 meses quedarte sin reservas, que haya una corrida del dólar, que no se entienda cómo va a seguir nada y que aparezca un salvataje, que no es un salvataje porque siempre es deuda que va a haber que pagar, como dijo Milei hace no tantos años, generaciones futuras para siempre, ¿no? Es un problemón tomar deuda, en este caso ya en condiciones que ni se conocen, y deberle a Estados Unidos con condicionalidades es una entrega total y desoladora. A la vez, otra vez ganó como una vida más, ¿viste? Porque en el Super Mario jugaba, ganó una vida más. Y siempre termina consiguiendo esa vida que parece cuando le queda medio corazoncito, termina recargando. Entonces, en sus propios términos, más allá de todo lo que nosotros sabemos o creemos, o lo que nos parece desolador de esta entrega, o de un modelo alineado de esa forma, o sobre el endeudamiento, o sobre el atraso cambiario, o sobre la no generación de empleo y demás, en los términos de él, hasta hace una semana o 10 días, tu hermana se está choreando todo y ahora es, mirá, Trump me regaló un tweet, soy un capo. Claro, a vos te regaló un tweet Trump. A mí un nuevo conejo de la galera que saca el trailer Caputo. Claro, como eso que es curioso. va sacando conejos. Ya empezamos. ¿Qué te pasa? No, con el conejo de la galera. Estoy intentando sostener la interpretación de Ivana, si vos querés Unas vidas, unas moneditas que ganó. Bueno, voy a decir lo contrario de ustedes dos. Dale. Bien. Ayer el gobierno puso el cepo. Sí, lo dije repuso yo. el cepo Lo cambiario, mencioné. ¿no? Después de la semana supuestamente más exitosa. Hasta ahora no dijiste nada que vaya en contra de lo que yo ya había dicho. Ustedes dijeron tiene una vida más, entonces voy a reinterpretar esa historia. Ustedes leyeron la Odisea, sí, me imagino. No te hagas el Obvio canchero. que no. Obviamente no. Es una anécdota muy Obviamente conocida. que La Odisea, hay una parte... ¿Vos leíste El viejo y el mar? No. Bueno, ¿viste? ¿Y qué tipo? No, yo también puedo decir el libro que vos leíste. Yo te digo que no lo leí El viejo y el mar. Bueno, está bien. Bueno. Yo no leí La Odisea, disculpame. Bueno, Yo no leí ninguno de los dos, me perdona. No leyeron Leí algún otro libro, justo esos dos no los leí. Vos escuchaste una frase más leyeron soberbia. Pero no Vos leyeron leíste La Odisea. Aparte que tiene como Perdón. 3.000 páginas La Odisea. ¿Vos qué te haces el canchero? La Odisea, la Ilíada de la Odisea no la leyeron en el colegio. Andá a cagar, no lo leí. ¿Vos sos porteña también? Sí. Bueno, ves en el conurbano nos hacían leer La Odisea. La Odisea. Bueno, no importa. En ese libro, igual esa anécdota. Sé de qué se trata. En un momento. ¿Sabes de qué se trata? Sí, bueno, sé de qué se trata. Hay un héroe que es Ulises, que en un momento tiene que cruzar un río y hay una bruja, Circe, que le advierte que están las sirenas en el agua y que las sirenas cantan y en general te embaucan. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué le dice? Bueno, protegete del canto de la sirena. Y Ulises, ¿qué hace? Se ata al mástil. Viste que yo y sabía lo que decía. a los tripulantes le dice, tápense las orejas, no escuchen, y va al barquito y zafa de la sirena. Espectacular, bueno, acá estamos, una sola, desde que estamos acá, ¿cuántas que tiré? Sí, vos sí que estudiaste. Porque, bueno, por eso la ventaja de lo de Conurbano. En Conurbano estudiamos, acá no. Tiene el Nacional de Buenos Aires y todo, nosotros no tenemos nada y ponemos siempre al presidente. Yo no fui al Nacional de Buenos Aires. Bueno, está bien. Sí, ustedes pusieron a un presidente problemático, sí. no es la provincia no pone un presidente, ¿cuándo pone un presidente? Nunca. Deberíamos, no, ya estamos en condiciones. A vos te tienen que poner, sí, dale. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque el gobierno tiene esta semana una inyección de guita del agro y una promesa de plata de los Estados Unidos y volvemos de nuevo al momento del canto de la sirena. ¿Qué pasa? Los analistas le tiran 3.000 palos y de repente dicen, ahora sí, ahora hay una estabilidad bárbara. Esto pasó 5 veces ya. Pasó
En el blanqueo, 20.000 palos. Dijeron, no, con estos 20.000, Toto le arma el cumpleaños de 15 a la hija, se va de vacaciones a Europa y está todo bárbaro. Pasó con la inyección de plata del Fondo Monetario Internacional. Pasó cuando Caputo pidió que los viejos saquen los dólares del colchón. Pasó cuando consiguió los 18.000 millones de dólares de la soja anteriores a esto. Sí. Entonces digo, cuidado con la curva de ahora sí sale de esta situación. Porque en realidad mandó 500 veces el auto al chapista. O sea, ya no va por eso, más. es está todo insostenible. chocado, Cada 2 semanas vemos que se va toda la mierda. Por eso digo, entonces lo de la... No quiero pelear con la invitada. Estamos diciendo lo mismo, Lean. Lo que digo es siempre consigue la vida que le falta. Lo mismo que él. Él me dice lo mismo. Estamos diciendo lo mismo y estamos discutiendo. Lo gaslaitea. Bueno, sumo datos a lo... Eso es lo primero. Sumo datos a lo que vos decías del tema de la crisis. Porque anoche Caputo me impactó porque el pibe Viale le pregunta... Dale. ¿Qué? Tiene tu edad, dale. Yo tengo 46. Sí. Es un poco más chico, Viale. Está bien. Es más 40 chico, no. Sí. No importa. Le dice, che, pero Toto, viste que fue con el equipo económico, Atenas, no sé qué. Le dice, sí, ayer estuvieron Toto, Furiase. Pero perdieron, sí, Furiase y él. Y alguno más, sí. ¿Alguno más? Bueno. Y Paso. Y Paso. Después voy a contar algo de Paso en el SEO. Dale. ¿Qué le dice Viale? Pero Toto, está todo bien, pero ustedes perdieron por 14 puntos en la provincia. Ajá. Y Toto le dice, ¿no te parece que ahí influyó algo el tema económico? Él dice, no, dice, para nada. Y dice, ¿qué pasó en la elección? No, que los intendentes juntaron no sé qué. Sumo un dato económico. Esta semana la UBA dio a conocer, la UBA tiene un centro de estudio que mide tarifas y subsidios. Ajá. Esta semana publicaron que la inflación desde diciembre del 23 hasta ahora fue de 164% y que la canasta de servicios públicos subió 526%. En el mismo periodo en el que la inflación era del 160, el gas subió 1.125%, el transporte 832%, la luz 230% y el agua 356%. Ese dato no te permite discutir ni IPC, ni costo de vida, ni AOH, ni nada. De hecho, y ya metiéndonos en el debate del tema números, ya es un dato político que se discuta la estadística. Pero es un dato político en sí mismo. No importa si técnicamente, porque obviamente hay cuestiones técnicas. Es muy atendibles. fuerte que en la semana en la que sale el dato de pobreza, eso no genera impacto político porque la mayoría de la sociedad dice... ese dato metételo en el orto, ese dato no es un dato cierto, como pasaba, digo, en el gobierno de Cristina, que daban a conocer la inflación y que todo el mundo decía, bueno, está bien, no me interesa. Es más, genera irritación. Totalmente. Que te digan, bajó 20 puntos la pobreza, genera irritación. Totalmente. Vos salís a la calle, le preguntás a 10 personas, che, y dicen, me estás jodiendo, hay más pobres. Porque además, acá hay una cosa que también es interesante, e insisto en lo mismo. La economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia social, es decir, requiere tanto la numerología como la observación. Entonces, si vos tomás, vos decís, che, Massa dejó 15 de inflación, listo. Vos decís, Milei tiene 2% de inflación. Vos se lo ponés a un tipo que no conoce Argentina y dice, bueno, qué bien que está esto. Claro. Entonces, cuando vos ves las condiciones generales, esta semana la UIA sacó un informe que compara los números contra 2023 y 2022 y hay caída de 20% contra esos momentos en la producción. En producción, cemento, industria. Entonces vos decís, no. Pero mismo en salarios reales. Bueno, cayeron los registrados, públicos y privados, 5% contra la inflación, 5,5% de noviembre del 23 para acá. La jubilación mínima cayó 4,5 puntos de noviembre del 23 para acá. Sí. El consumo en supermercados cayó 10 puntos de noviembre del 23 para acá. Con todo eso, digo, me parece que no hay discusión sobre que el dato de la pobreza está mal. No. Ya lo hemos repasado. Y después hay otra cosa que a mí me parece que hay que remarcar. Hay un temor también en el momento de hablar de manipulación de datos. Vamos a poner un ejemplo. Suponete que vos vas en el coche y ves una pared y decís, la voy a chocar y la chocas. Ahora, vos vas en el mismo auto, vos vas manejando y vos sabés que tenés una rueda floja. ¿Esto lo leíste en un libro? Y de repente, no, ese no está en la Odisea, esa es una cosa que se me ocurrió recién. Vas con la rueda floja, de repente ves la pared, se te sale la rueda, chocas contra la pared. Sí. ¿No? Son las dos cosas de la misma. En los dos casos, vos sabías que podías chocar con la pared. O sea, y además en los dos casos, vos lo sabías conscientemente que podías chocar contra la pared. No es que de pedo se te salió la rueda. Vos sabías que la rueda se iba a salir. Acá hay un problema con el antecedente de intervención del INDEC de Guillermo Moreno, que es el cagazo que le tienen muchos a decir, si yo ahora critico la estadística, esto me van a decir que no critiqué la de Moreno, como si fueran dos cosas que vinieran juntas, porque además la mayoría criticó lo de la estadística de Moreno. Sí, nadie la tomaba de hecho, en serio. esta semana
los trabajadores de Atindec sacan un comunicado diciendo esta estadística está mal. Y son los mismos trabajadores de Atindec que la criticaban en el momento de Guillermo Moreno. Punto aparte con esto. ¿Qué quiero decir? Si vos agarrás la estadística oficial y el gobierno tiene las metodologías nuevas para cambiarlas y decide no cambiarlas en 2 años, esto es una intervención sobre los números estadísticos. Yo o sea, no es que Moreno... Pero, digo una cosa bonita y te dejo. Trampa, sí. Entonces lo que digo es, son 2 maneras de hacer trampa, pero decisión. Son 2 trampas. Es una decisión. Si vos me decís, che, no cambiar la canasta, flaco, es una decisión. Pará, o sea, si vos salario privado no registrado, 17% creció. Claro. Entonces vos decís, pero pará, o sea, me estás jodiendo, tiene 5 años de rezago y lo sigue dejando vieja, así. Y bueno, quedó vieja y no por es eso una digo, decisión acá hay, del gobierno. Y digo esto último, yo entiendo que vivimos en un mundo de periodistas muy cagones. El 90% son muy cagones. Entonces, para criticar al INDEC, vos primero tenés que decir que Moreno es un delincuente. Quieren que digamos que Moreno es un delincuente, intervino el INDEC. Ok. Ahora, si Marco Lavagna, que llegó al INDEC con Massa y sigue en el INDEC, no pone la cara del cambio metodológico o renuncia al INDEC porque el presidente le pide que no cambie las metodologías, es una intervención estadística sobre los números. Sí, eso es lo que yo no termino de entender, más allá de la percepción de cada uno, que insisto, ya dijimos, uno vive de un salario, se da cuenta, uno sale a la calle, ve la cantidad de gente durmiendo en la calle, es más que antes, o sea, es obvio todo eso. Pero sí, precisamente es el mismo Marco Lavagna. Y es la misma metodología con la que entiendo que los servicios pesan más ahora, con todo el raconto que hiciste de cómo los servicios aumentaron muy por encima de la inflación. O sea, ¿el drama estadístico tiene que ver con eso, con una adulteración o con que ellos tomaron cambios económicos que es imposible reflejar con ese índice? Porque si no, un humano normal, de sentido común, dice, es la misma medición, la misma canasta y encima el mismo tipo que pero a ver, además, Ivana y Gaby, digamos 2 o 3 cosas. Los índices que están cuestionados son índices que son socialmente muy sensibles. IPC está cuestionado, pobreza está cuestionado y salarios está cuestionado, que además son 3 índices que están conectados. Pues si vos bajás la inflación, la recuperación de los ingresos te va a dar. Entonces, cuando digo la observación, porque acá está subestimado el rol sociológico de la economía. Porque cuando vos decís, vas a la calle y mirá, la gente dice, bueno, pero eso es una opinión. No es una opinión. Vos vas al supermercado y me dice un mismo producto, qué evolución de precio tiene, y comparás con lo que da el INDEC y no te da la misma suba. Eso es observación sociológica y eso no es, a mí me parece tal cosa. Si vos tenés los servicios que están subiendo 800... Yo creo que eso sí es liviano. Es decir, yo el arroz lo compraba tal y ahora en el mercado lo vi. Ahora lo vi, vas a hacer un seguimiento. Pero es que no es solo Marco Lavagna. Pero uno compra más o menos lo mismo siempre. Vos vas toda la semana a comprar las mismas 10 cosas. Sí, y capaz hace un año gastaba 20.000 y ahora gasta 50.000 con el mismo paquete, tu propia canasta. Pero también podemos decir, y para esto también hay que, para mí el que no lo dice es cagón, porque no quiere que lo tilden de, está elogiando a Milei, que los alimentos no han subido en la misma proporción que el resto de las cosas. Y eso hace que hoy la canasta de alimentos haya quedado por debajo de la inflación, y eso también, lee el informe del CEPA, CEPA de Hernán Lecher, Julia Estrada. Una de las razones de la baja de la pobreza es que los precios de los alimentos se mantuvieron por debajo, en Argentina, bastante por debajo de la inflación. Argentina tiene los precios de los alimentos más caros del mundo. Pero estamos hablando de la evolución, del precio de los alimentos. 25% en 2023, ¿de cuánto pasó el precio de los alimentos? De noviembre del 2023 para acá. Sí. No, te estoy incluyendo la devaluación de Milei, no lo estoy salvando por eso. Sí. Los precios de los alimentos subieron mucho menos que la inflación. Los ingresos, en cualquier medición, los ingresos reales le ganan al precio de los alimentos. Sí. Digamos cosas que son reales. No, pero yo no estoy negando eso, lo que estoy diciendo es que la conformación de la... No. ¿Es importante para un gobierno popular mantener a raya el precio de los alimentos? Bueno, sí, en realidad tiene que mantener a raya el precio de todo, de los alimentos. Pero los alimentos no es una prioridad que los alimentos en realidad no suban. La prioridad es todo, porque acá hay una asociación de que los sectores más bajos no pagan tarifas. No te digo que la estás haciendo vos. Socialmente, ¿qué se dice? No, en realidad a los pobres los afecta el precio de los alimentos. Pero, muchachos, en Argentina hay 40% de pobres. O sea, dentro de indigencia y pobreza general. El transporte los mata el transporte. Además, un transporte que anda cada vez peor. Es el dato de la UBA. La UBA comunicó que el transporte subió 832% contra 164% de la inflación. Y anda cada vez peor. La gente que tiene que venir del conurbano todos los días a la ciudad de Buenos Aires, cada vez viaja en peores condiciones. Entonces, incluso con los mismos números, tu vida se puede haber deteriorado en su calidad porque perdés más tiempo en el transporte, obviamente. Sí, y además después hay un indicador que el otro día lo comentaba Ernesto Tenenbaum, que contó que el hijo le dijo,
papá, si la pobreza hubiese bajado, lo hubiesen votado. Es bastante lógico eso. No, bueno, yo no le quito el análisis, porque acá, después una última cosa, con el tema de las elecciones, yo no entiendo por qué Milei está tan obsesionado con una elección legislativa, porque en realidad lo que debería ocurrir en la legislativa es que Milei gane, o sea, los oficialismos ganan la legislativa. O sea, no tenemos que estar discutiendo. Él discute como un desesperado, como si hubiese estado pasando la elección presidencial. Bueno, Trump pensaba que era una reelección. Bueno, eso no sé qué le dijeron o qué averiguó. Bueno, pero a mí, yo sabes qué lectura hice de eso, que para mí el tipo lo vio tan desesperado que debe haber dicho, este tipo está por reelegir. Porque si no, no se entiende. O sea, para mí Trump le deben haber roto tanto las bolas pidiéndole cosas que Trump debe haber dicho, este tipo va a la presidencial. Che, tengo un montón de mensajes de gente además que a esta hora ya está enganchada en YouTube. Les agradecemos, si pueden poner el dedito para arriba, mucho mejor. Me gusta. Estimados, no esperemos que la crisis sola haga el trabajo de la oposición. Es ingenuo creer que la mayoría popular va a elegir un peronismo sin propuestas. Y con estos candidatos berretas repetidos y por ser amables, sospechados, abrazo grande. Cristian desde Bahía Blanca. Son cosas distintas, ya lo hizo la crisis, ¿eh? Cristian siempre muy crítico. Sí, son las dos cosas, ¿cierto? Ya la crisis lo hizo el resultado. Sí, sí. ¿Qué hizo el peronismo en la elección bonaerense? Ganó sin importar quién eran los candidatos. Además, creo que en eso coincido con lo que dicen desde las principales filas de los dirigentes peronistas. Hoy no tenés que estar presentando un programa de gobierno. Claro. Primero tenés que frenar a Milei y con ideas generales más o menos lo podés hacer. No caer en la trampa. La medición de la pobreza no dice nada. Con salarios bajos nos ha quitado la posibilidad de elegir cómo vivir. Tiempo vital solo para pagar cuentas. Bueno, coincidimos en todo. Lo dice esto Gustavo de Martínez. Buen día. El termómetro desde acá es que pierden. Santiago de Córdoba, por eso es importante la mirada. Hablo con comerciantes y nadie vende nada, están enojados. Por otro lado, amigos gorilas muy sensibles y a la defensiva, tratándome de golpista por atacar a su gobierno. Ven que se cae, la gente no llega a fin de mes, le pican el boleto por más superávit y datos en macro que tengan. Y además cagó a los del campo, se enfrentó a los gobernadores, no sé cómo, es difícil que le vaya bien. El tuit impreso lo llevó él mismo y se lo dio a Trump para que se lo obsequiase. Ese es un video que circuló anoche, pero no me consta. Yo no lo entendí así. Es igual de patético. Circuló anoche un video en el que, Milei como que le acerca a Trump el tuit y Trump después se lo da. Pero no me consta eso que Milei lo haya llevado. Puede ser que él se lo haya dado. Va a pasar mucho tiempo para que encontremos una postal de patetismo semejante, ¿no? Sí. O sea, que lo haya llevado es una carpeta con un tuit impreso, digamos. Que llevó una carpeta con un tuit impreso que traen como diploma complicado. Es lo de menos ya si lo llevó Milei. Buen día, hoy los escucho desde casa. La razón, llovió mucho. Trabajamos dando apoyo escolar en 4 barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Cuando llueve mucho, las chapas filtran, las casas se llenan de goteras, nadie duerme, los chicos tampoco. La mayoría de los vecinos alquilan a precios similares o superiores al resto de la ciudad, pero como no hay contratos, no hay reclamos. Si reclamas mucho, te quedas sin casa. Además, las calles se inundan y no hay nadie afuera, entonces todo se vuelve más peligroso. Qué suerte que para octubre vamos a tener los niveles de pobreza de Europa del Norte. En noviembre vamos a estar tranquilos. Espera que es largo el mensaje y no llego a leerlo todo. ¿Qué más? Bueno, espera que no te quiero cortar el mensaje. Abrazo enorme. Bienvenida, Ivana, te queremos, dice Natalia. Gracias Natalia. Por tu trabajo, Natalia. Buen día desde San Justo. No hay forma de analizar los datos truchos del INDEC. Si a mí me pones plata para arriba, las monedas no caen porque ya no tengo hace rato. Salve Renú. Bueno, no entendí bien el mensaje, sí entendí el final. Buen día, soy Matías. A mí lo que me fascina es la forma Excel de pensar el mundo. ¿Bajó la pobreza a 20 puntos? Veo un título de un medio grande que dice eso. Bueno, hay que avisarle a la gente que está en condiciones de indigencia, que ya no es pobre porque ellos no se enteraron. ¿A quién se le ocurre que la pobreza baja o sube con la velocidad que sube una cotización? Dejen de darle lugar a la pavada. Me parece que hicimos todo lo contrario. Perdió por paliza Milei, repitiendo a 4 vientos que sacó 12 millones de personas de la pobreza. No veo que traccione mucho en el voto el dato. Es un gobierno de improvisados y cortoplacistas, dice Álvaro desde Córdoba. Mira Córdoba, Córdoba insurrecta. Otra cosa con los índices que nadie dice es que se mide para atrás, es decir, que un mes después de que quieren contar lo que ya sufriste el mes anterior. Bueno, sí, es otra dificultad metodológica. Bueno, imagínate que se pudiera medir hacia el futuro. Dice Silvia de Morón. Sí, pero en realidad se mide. Es cierto que
La Algunos tienen mucha canasta reserva. de un mes contra los ingresos de otro. INDEC está dando datos de julio en algunos casos ahora todavía. Y si sale, se resiste con uñas y dientes a salir del grupo, dice Iván de Bahía Blanca. Y si sale bien. Claro. Buenos días, Gaby. Lean, Ivana. Acá los escucho desde Chivilcoy. En Mendoza chocó un camión con animales. Terrible. Y la gente fue dispuesta a faenarlos. Lo mismo pasó con un camión de azúcar. La realidad está lejos de lo que pasa en los mercados. Sí. ¿Nos acercamos más al 2001? Se pregunta. ¿Qué más? Marcelo de Barrio Obrero, Valentín Alsina. Está obsesionado con la elección legislativa porque piensan, además de endeudarnos, piensan reformar la Constitución y nos cagan por los próximos 50 años. No creo que consiga esa mayoría. Yo no sé si la Constitución, pero sí el plan es, bueno, toda la reforma laboral. Como eso sí está dicho explícitamente, lo dijo Toto Caputo, creo, la semana pasada, una serie Sí. de cambios que si consiguen los legisladores, bueno, pueden, no sé si irreversibles, pero sí serían trascendentales. Hola, hoy solo para saludarles desde siempre del lado de Renault. Hoy me desperté medio bajón por la lluvia, pero saber que leyó la Odisea me reconforta el alma. Los quiero mucho. Y que yo Dice no, digamos. Nano Levorato, el amigo Nano. Buen día, la pobreza se mide por ingresos. Gran parte de los trabajadores tienen un segundo empleo y eso hace que lleguen a los mismos. El resto de los trabajadores que no tienen una changa está casi indigente. Sí. Este gobierno se mantiene solamente por el componente antiperonista de una parte de la población. Saludos, Eso es interesante. Bruno. Pues una el cosa sobre aeronáutico. eso. Ahora Sí. nosotros pensamos poco en eso. Fíjense que en el periodismo estamos acostumbrados al pluriempleo. Sí. Ahora, algunos se puso a pensar qué hace un empleado de comercio que gana 1.200.000 pesos y labura de lunes a domingo. Hace Uber. hasta Hace Uber. ¿Pero en qué momento hace Uber? Bueno, en el Está bien, ratito pero que le eso queda. es una Ya no situación hay ni normal. derecho al descanso, ya Pero no eso hay- es lo que No, digo, no, es está una bien. situación No, normal. obviamente. Es una situación Obviamente. totalmente normal. Nada, eso. Che, uno más, voy a leer. Buen día. Ninguno de los dos modelos, ortodoxo versus heterodoxo a largo plazo, tiene respuesta para condiciones de un capitalismo que está en crisis. Por eso no evita optar por las medidas que van en apoyo de las mayorías. Saludos de San Juan. Bueno, en sintonía con esto les cuento que al final del programa va a estar con nosotros Miriam Bregman. Pensaba exactamente lo mismo. Vamos a cortar acá. Escuchemos un poco de música, dale.